estáis por aquí, buenos días a los que estáis por allá, ¿vale? Vamos a hablar, como comentaba mi compañera anteriormente, de educar en positivo, técnicas de intervención en el aula, y soy Luis Torres, presentado estupendamente antes. Si os parece, vamos a hacer una cosa, me vais a dejar un ratillo que yo os vaya contando y aproximadamente una horita y los últimos 15 minutos aproximadamente lo voy a dejar para cualquier duda, cualquier cuestión y cosas que queráis ir comentando, ¿vale? Si es una cosa técnica de que no funciona la diapositiva, no pasa o demás, eso sí, por supuesto me lo vais diciendo, ¿vale? En la presentación mi compañera explicaba cómo en el aula surgen un montón de interacciones y un montón de conductas. Y hay algunas conductas que evidentemente son positivas y que favorecen o facilitan el aprendizaje. Mientras tanto, hay otras conductas que pueden ser disruptivas, que de alguna manera dificultan que haya un cierto ambiente de aprendizaje, ¿no? Aproximadamente el 15% de los alumnos, entre el 12 y el 15% de los alumnos son percibidos dentro del aula como problemáticos o que tienen conductas problemáticas. Luego hablaremos de esto, porque yo creo que es muy importante diferenciar y ahí nos encontramos un gran error en hablar de alumnos problemáticos. Los alumnos no son problemáticos. Lo que es problemático son determinadas conductas que presentan los alumnos, ¿no? Y el aula también es un factor, antes de empezar, que es una situación que de alguna manera facilita el aprendizaje, como os decía, por el factor imitación. Normalmente cuando los padres vienen a consulta porque el niño tiene algún tipo de comportamiento disruptivo, nos dicen cómo dentro del cole o el feedback que reciben del colegio siempre es muy positivo, ¿vale? El comportamiento del niño es muy, de alguna manera, el comportamiento del niño dentro del colegio es positivo, mientras que en casa aparecen esas conductas disruptivas, ¿no? Entonces, también el factor imitación, ¿vale? El factor imitación dentro del aula es un factor a tener en cuenta. Os voy a proponer, os voy a contar algunas técnicas rápidamente que tengan que ver con la modificación de conducta, sobre todo para luego, con ejemplos prácticos, ejemplos claros, intentar resolver e intentar buscar alguna solución, ¿no? A esas situaciones que, pues bueno, todos tenemos en mente, pues el niño. Yo normalmente cuando en clase se lo cuento a los alumnos, siempre nos centramos en tres patas y no son todas las tres patas del TDAH, ¿no? Pero siempre hay en el aula niños que tienen conductas disruptivas porque se mueven mucho, no están quietos, se levantan, molestan al lado, le quitan una cosa. Luego están los niños que no atienden, el niño que está muy despistado, el niño que se entretiene con el de al lado, y luego está el niño impulsivo, quizá con determinadas conductas desafiantes, ¿no? Impulsivo sobre todo con los compañeros, con el profesor, o que tiene malas respuestas o respuestas agresivas, ¿no? Entonces, de alguna manera, ahí podríamos englobar la mayoría de comportamientos disruptivos, ¿vale? Dentro del aula. Entonces, sin más, sin entretenerme mucho más, voy a empezar hablando de... Se ha pasado la diapositiva, ¿verdad? A ver. ¿Veis la otra diapositiva? Genial, estupendo, gracias Laura. Bien, entonces nosotros partimos un poco de la base de que el comportamiento humano o todo comportamiento humano tiene tres sistemas de respuesta o tres maneras de responder a un mismo comportamiento. Una manera que es la más conductual, es decir, lo que se ve en esa conducta que ve el profesor, que el niño se levanta, que el niño corre, que el niño molesta al de al lado, que el niño está mirando por la ventana y no mirando la explicación del profesor. Eso es lo que se ve, pero eso es la punta del iceberg. Una punta del iceberg de algo que hay abajo, de otras respuestas, como por ejemplo la respuesta cognitiva, qué piensa el niño en ese momento, y fisiológica, qué siente y qué emoción tiene el niño, ¿no? Porque también trabajamos cuando contamos esto en clase, también trabajamos la parte de los trastornos y las dificultades emocionales, como los trastornos y las dificultades emocionales y o conductuales son las que generan
comportamientos disruptivos dentro del aula de alguna manera, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona esto? Este tres sistemas de respuesta es, por ejemplo, el niño, ¿qué es lo que vemos nosotros? Que el niño cuando está enfadado empieza a lanzar cosas. Empieza a lanzar cosas de un sitio, hacia otro, ¿vale? Empieza de alguna manera pues bueno, a tirar cosas de la mesa, ¿no? Pero, ¿qué piensa el niño? El niño piensa que es malo, porque es lo que le han devuelto. Entonces él piensa, como soy malo, me tengo que comportar de esta manera. ¿Y qué siente el niño? Pues siente frustración, siente ira, siente algún tipo de somatización, como por ejemplo cuando le duele la barriga por esa irascibilidad que tiene. Entonces no tenemos que perder de vista que aunque nosotros veamos una conducta del niño, siempre hay una forma de sentir y una forma de pensar en cuanto a ese comportamiento tiene él mismo. ¿Vale? Antes, en la introducción, hablaba un poco de las etiquetas, ¿no? Las etiquetas, es decir, eso que de alguna manera o de manera inconsciente todos en algún momento podemos hacer y todos podemos decir a un niño, como por ejemplo, eres muy vago, eres malo, eres el peor de la clase, eres un desastre, es imposible hacer algo contigo, eres muy desobediente, eres muy despistado, eres muy tímido. Todo ese tipo de palabras que clasifican, ¿no? Clasifican al niño de alguna manera como tímido, como desobediente, como con mal comportamiento, ¿vale? Todo ese tipo de frases lo que estamos haciendo es clasificar o calificar al niño. No estamos calificando su comportamiento y ese es el primer error. Porque un niño no es malo, un niño puede tener comportamientos disruptivos. Entonces, cuando desde el aula empezamos a etiquetar el comportamiento del niño y a clasificar el comportamiento del niño y no al niño, ya a priori podemos empezar a conseguir más cambios en el niño, ¿no? Por ejemplo, pues porque el niño que se le pone una etiqueta se comportará según esa etiqueta. Por ejemplo, si a un niño le decimos, eres muy desobediente, ¿vale? No, venga, voy a poner otro ejemplo más del aula. Eres muy desordenado. Y el niño dice, sí, soy desordenado. ¿Y qué hago para dejar de ser ordenado? ¿Vale? Si yo al niño le digo, guarda los libros en el cajón de tu mesa o de tu pupitre, de una manera le estoy dando una instrucción clara de lo que espero de él, no de lo que quiero que deje de hacer. Entonces ahí es otro de los grandes pilares. O sea, muchas veces nos centramos en qué tengo que hacer cuando el niño se comporta así. Pero ya no es tanto qué tengo que hacer, que ahora lo veremos, sino es más cómo tengo que hacer, cómo tengo que decirle al niño que haga determinadas cosas, cómo pido un cambio de comportamiento al niño. ¿Vale? Entonces, esto muchas veces no le damos la suficiente importancia y yo estoy seguro que si hacemos una petición correcta de un cambio de comportamiento de un niño y la planteamos bien, ¿vale? De alguna manera, así, ¿vale? Aproximadamente el 60% de los casos que llevan a cabo esas conductas disruptivas lo podríamos resolver. ¿Vale? Entonces, por eso, antes de cambiar un comportamiento, lo primero que tenemos que hacer es definirlo bien. ¿Y qué significa definir operativamente, una concretamente? ¿Vale? Yo cuando hablo de operativo, hablo de concreto. ¿Vale? Yo a un niño le tengo que decir, eres muy desordenado, pero el niño a lo mejor se queda pensando y dice, ¿y por qué soy desordenado? ¿Vale? ¿Por qué? ¿Qué conducta estoy llevando a cabo que es desordenado, que me hace ser desordenado? ¿Vale? Entonces, de alguna manera, tenemos que concretar qué es lo que esperamos del niño. El bien y el mal, os recuerdo que no es un comportamiento, no es una buena opción. No le podemos decir a un niño, pórtate bien o deja de portarte mal o siéntate bien, o escribe bien, o qué mal te portas en la fila.
No, no porque de esa manera, porque el concepto bien y mal, más o menos todos podemos tener una base de qué es, qué significa, a qué va dirigido o a qué nos dirigimos, ¿no? Pero el niño no es capaz de saberlo. Necesitamos pedirle exactamente, ¿vale?, qué esperamos de él. Ahora vemos algunos ejemplos. Primero lo que tenemos que hacer es definir esa conducta, luego tenemos que observar esa conducta que queremos modificar. Es decir, si quiero cambiar la conducta de que el niño se levante de la silla, ¿vale?, durante la explicación del profesor, de alguna manera tendré que saber cuántas veces el niño, ¿vale?, cuántas veces el niño se levanta de la silla. Porque si no, no sabré si mi intervención es buena o no es buena. ¿Vale? No es lo mismo que se levante una vez, ¿vale? Al día que se levante 25 veces al día. Si se levanta una vez al día, evidentemente puedo pedirle que no se levante ninguna. Pero si se levanta 25 veces al día, mi objetivo final será que se levante 0 veces. Pero es que a lo mejor tenemos que establecer un plan de acción donde mi primera exigencia no sea 0, sino que mi primera exigencia sea reducir ese número de veces que se levanta el niño. Porque cambiar un comportamiento no es que desaparezca un comportamiento. Tenemos que empezar a plantearnos en reducir tanto frecuencia, tanto duración como intensidad. ¿Vale? Entonces, en el momento que nosotros reducimos alguno de estos tres parámetros, ¿vale?, entonces podemos decir que está siendo eficaz nuestra intervención. Elegir esa técnica, ¿vale?, para aplicar, que ahora las veremos, aplicarla, valorar los resultados y luego entrenar en generalización. ¿Qué significa entrenar en generalización? Significa que normalmente cuando un niño lleva a cabo un comportamiento disruptivo, no solo lleva uno, sino que lleva un abanico de comportamientos disruptivos, ¿no? Pues se levanta en clase, pega al de al lado, molesta durante la explicación del profesor, un abanico. No puedo empezar a trabajar todos los comportamientos a la vez. Porque si no, mira, ahora que lo tenemos muy cercano, si no, esto pasa como el 1 de enero. ¿Qué hemos hecho todos el 1 de enero? ¿Qué se suele hacer el 1 de enero? Una lista de propósitos, ¿vale? Los típicos, voy a los típicos, ¿eh? Apuntarme al gimnasio, hacer dieta, apuntarme a estudiar un idioma, hacer una actividad, dejar algún mal hábito como el tabaco o demás. Bueno, es una época un poco propicia para esas cosas. ¿Por qué hoy que estamos a 17 de enero, si os habéis hecho, os habéis hecho unos cuantos propósitos, posiblemente ya alguno haya caído de esa lista? Pues normalmente porque somos muy ambiciosos, ¿vale? Entonces, en el momento en que somos ambiciosos, uno puede esforzar, y sobre todo porque requiere mucho esfuerzo, ¿vale? Entonces, y para el niño también requiere mucho esfuerzo cambiar un comportamiento. Como requiere mucho esfuerzo cambiar un comportamiento, ¿vale?, si le planteamos que cambie 4 o 5, mucho más esfuerzo le va a costar y más rápidamente va a abandonar. Entonces, por eso tenemos que ir de uno, luego otro y luego otro. Pero la generalización es que cuando nosotros trabajamos en el aula un comportamiento y vemos que de alguna manera el niño el niño que de alguna manera, así, comportándose así, está consiguiendo mucha más atención, mucho más refuerzo, mucho más, o el resultado es mucho más positivo, de alguna manera se está dando cuenta que así, ¿vale?, es mucho mejor y es más eficaz y de manera automática casi lo está aplicando al resto de los comportamientos. ¿Vale? Entonces, no es que tengamos que trabajar todos los comportamientos, sino que poco a poco eso se va a ir modificando. Antes hablaba de operativizar una conducta, que es el paso fundamental. Fundamental es el tema de las etiquetas que hemos hablado y cómo concretar una conducta, cómo concretar un comportamiento. ¿Vale? Entonces, se trata de definirlo en conductas concretas, exactas y fácilmente identificables y medibles. ¿Vale? ¿Cómo operativizamos una conducta? Os he traído algunos ejemplos. Por ejemplo, no le podemos decir a un niño que esté bien sentado, ¿vale? Le tenemos que añadir, no tienes que estar con la cabeza apoyada en la mesa, ¿vale? Por ejemplo,
sin apoyarse en el respaldo de la silla y no tener los pies encima de esta. Esto sería una operativización en negativo, es decir, concretamos mucho un comportamiento, pero lo hacemos en negativo. Tampoco es eficaz. Es eficaz operativizar en positivo. En positivo es decirle al niño exactamente lo que esperamos de él. Por ejemplo, tienes que tener la cabeza recta, la espalda apoyada en el respaldo de la silla y las piernas o los pies tocando el suelo. ¿Vale? De esta manera concretaríamos, objetivaríamos esa conducta. ¿Vale? Por ejemplo, aquí tenéis, os he traído otros ejemplos, por ejemplo, en lugar de decirle no interrumpir, ¿vale? eh, no interrumpir, en lugar de esto, por ejemplo, tendremos que decirle levanta la mano cada vez que quieras hablar. Porque si le decimos no interrumpir, no le estamos diciendo al niño qué esperamos de él. Entonces, como quiero que él sepa lo que tiene que hacer es, vale, y si quiero preguntar, ¿qué hago? Levanto la mano, ¿vale? Ya hemos dado un mensaje claro, operativo, concreto y dirigido a la acción. ¿Vale? No dejar los libros encima de la mesa después de trabajar. ¿Qué hago con ellos? Pensará el niño. ¿Vale? Al terminar la clase, cuando terminé mi explicación, guardar los libros en la mochila, en el cajón, donde sea. ¿Vale? En lugar de decir no insultar, no pegar, tendremos que utilizar un término un poco más positivo, como por ejemplo tratar con respeto a los demás, ¿vale? O tratar con respeto a los compañeros o tratar con respeto a los profesores, ¿no? Es la única, es el único conducta, el único comportamiento, el pegar, insultar y demás, que como el respeto, que sería lo contrario, también es una conducta algo ambigua, es el único que permitimos siempre, por eso lo he puesto de ejemplo, alguna aclaración. Cuando le decimos tratar con respeto a los compañeros significa que no puedes pegarle y no puedes insultar. Si tienes mucha rabia, mucha ira porque te ha hecho algo, te ha quitado algo, vamos a, vienes, me lo cuentas, te retiras y te relajas, o sea, buscar alguna alternativa que pueda hacer el niño en ese momento, ¿vale? Y por último tenemos la conducta de no tachar, ¿vale? Vale, y si me equivoco, ¿qué hago? Piensa el niño. O esa es la mente del niño, si me equivoco, ¿qué hago? Utiliza el líquido corrector, utiliza la goma de borrar, utilizar tal, si os equivocáis, pero no tachéis, ¿vale? Entonces, de alguna manera, creo que con estos ejemplos se ve claro un poco a lo que me refiero. Entonces, en resumen, importante, tenemos que decidir qué conducta vamos a trabajar, aunque el niño presente un abanico de conductas disruptivas, ¿no? Entonces, vamos a centrarnos en una y una vez que hemos mejorado esta, ya hablaremos de otra. De una en una, de una en una, vamos cambiando conducta. Bien, definida en términos positivos, es decir, vamos a pedirle al niño qué esperamos de él, no lo que queremos que deje de hacer, ¿vale? Y por último, tiene que ser un tema concreto, evitarte más palabras abstractas o ambiguas como bien, mal, a veces, o sea, algo muy concreto. ¿Vale? Entonces, de esta manera, si os dais cuenta, primero vamos a evitar las etiquetas, vamos a ser concretos en el lenguaje y vamos a ir un lenguaje, vamos a dirigir un lenguaje a la acción, a lo que esperamos que haga. En lugar de decirle no te levantes, ¿qué le podemos decir? Mantente sentado y si tienes alguna duda, levanta la mano hasta que yo te dé permiso para levantarte. ¿Vale? ¿Os dais cuenta? De alguna manera, aunque es una cosa bastante quizá entendible, bastante asumible, bastante fácil, eh, de alguna manera el comportamiento humano nos hace que nos centremos mucho más en lo negativo y que hablemos mucho más de ese comportamiento negativo. Entonces vamos a, no hagas, deja, no te levantes, no hagas. Entonces, de alguna manera
Aquí lo que estamos haciendo es, primero, utilizar un tono más agresivo cuando queremos recriminar un comportamiento. Lo enfocamos siempre en el no, 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 no. Entonces la mente también cuando escucha no ya se cierra, ¿vale? Yo soy más partidario de buscar. Oye, por ejemplo, el niño que te dice, quiero comerme un helado, son las 9, las 8 de la noche, pues en lugar de decirle, no, no hay helado, mirar el tono como es, le podemos decir algo como, ah, ¿quieres un helado? ¿De qué te gustaría? ¿De fresa? Tal? Ah, genial. Oye, ¿qué te parece? Después de ducharnos y cenar, te puedes comer el helado, ¿vale? En lugar de decirle no, o el fin de semana, o cuando toque el helado, ¿no? Pero si veis, de alguna manera no estamos negándole un comportamiento, sino que una conducta, sino que le estamos diciendo cuándo lo va a poder hacer, ¿vale? O cuándo lo va a poder llevar a cabo, ¿vale? Entonces, dentro de todo esto lo vamos a ver con ejemplos. Ahora, yo os he traído casos, no me quiero alargar mucho más en estas explicaciones, sino verlo con algunos ejemplos de conductas concretas, cómo hemos conseguido modificarlas. Con cosas muy sencillas, ¿vale? Bueno, ya sabéis que podemos, dos cosas. Uno, aumentar aquellas conductas que consideramos positivas dentro del niño o dentro del aula, o disminuir aquellas conductas que consideramos disruptivas o que dificultan el aprendizaje dentro del aula o la convivencia dentro del aula, ¿no? Entonces, de alguna manera tenemos dos grupos de conducta, dos grupos de conducta. Si yo quiero disminuir una conducta, por ejemplo, el niño se levanta, ¿vale? Si el niño se levanta constantemente y yo quiero disminuir esta conducta, aparte de disminuir esta, tengo que aumentar la conducta contraria. ¿Y cuál es la conducta contraria o la positiva? Que es que el niño esté sentado en el aula o en su silla. Entonces, por ejemplo, si yo aplico alguna técnica de modificación de conducta para disminuir ese comportamiento, también tengo que aplicar una técnica de modificación de una conducta contraria, es decir, un refuerzo, ¿vale? Una alabanza, decirle que bien lo estás haciendo, oye Luis, me gusta mucho cómo lo estás haciendo, cuando emite o lleva a cabo ese comportamiento que esperamos y es contrario a ¿vale? Entonces, de alguna manera, aquellas técnicas que utilizamos para aumentar aquellos comportamientos positivos o que queremos que se repitan, ¿vale? Ojo, no dar por hecho determinadas cosas. El niño ya sabe lo que tiene que hacer, el niño ya sabe cómo tiene que comportarse, el niño ya lo conoce. Todo eso o todos esos pensamientos o todas esas ideas nos suele llevar al error, ¿vale? Nos suele llevar a un error y no nos llevan a, a una buena acción en el momento en el que damos por hecho determinadas cosas del niño o de aquella cuestión, ¿vale? Entonces, técnica para aumentar las conductas, por un lado, es el refuerzo positivo, ahora lo veremos con algún ejemplo, es decirle al niño que lo está haciendo bien y cuándo lo está haciendo bien, ¿vale? ¿Cómo lo podemos hacer? Por ejemplo, un alumno levanta la mano antes de hablar y yo antes de contestarle, decirle, dime Luis, ¿qué quieres? Antes de eso le digo, oye Luis, me ha encantado que levantes la mano para preguntarme, cuéntame qué quieres. Yo hago esto, me aseguro que aproximadamente el 70% de la clase, aproximadamente, pues siempre hay gente que le cuesta un poco más o de alumno, imite o copie esa conducta, ¿vale? Porque sabe qué es lo que a mí me gusta y sabe que yo estoy orgulloso cuando Luis levanta la mano para preguntar. Entonces, de alguna manera, yo le transmito esa felicitación por ese comportamiento, ese cambio de comportamiento, y de alguna manera el resto, que es una cosa que facilita el aula, ¿no? La imitación, tanto de los buenos como de los malos también, ojo, ¿eh? Entonces, por ejemplo, si uno dice una palabrota y en clase y yo como profesor no corrijo eso de alguna manera, sino que trato de hacer más bien una extinción o atender ese comportamiento, dejarlo un poco de al lado y ven el resto de alumnos que eso es, que ese comportamiento no tiene ningún tipo de consecuencia, entonces de alguna manera el resto, ¿vale? El resto de alguna manera va a imitarlo, ¿vale? Entonces, de alguna manera, es lo que tenemos que hacer, ¿no?
Entonces, el refuerzo, de alguna manera, es una técnica que podemos utilizar en el aula como a través de privilegios, atención del profesor, ¿vale? Es decir, decirle una felicitaciones, unos programas de puntos individuales, en grupo, unos registros de rendimiento, ¿vale? Un reconocimiento en público. Ojo con el reconocimiento en público y la comparación. ¿Vale? ¿Qué comparaciones hemos tenido todos en clase? A ver si todos aprendéis de Juan lo bien que hace la letra, no como el resto que lo hacéis fatal. No, esto no es un reconocimiento. Esto es, sí, alabar a Juan en público, pero de alguna manera criticar o menospreciar al resto. Entonces, ¿cómo habría que hacerlo? Oye, Juan, me encanta la letra que haces, muy bien, porque eso hay que reforzárselo a Juan, pero no hace falta echarles en cara al resto, ¿vale? Este comportamiento que tienen acá. Luego el modelado, que de alguna manera es la imitación, ¿vale? Si yo me aseguro o que de alguna manera los alumnos que de alguna manera están consiguiendo algún refuerzo por determinados comportamientos, como levantar la mano, quizá el resto empiece a imitar, ¿vale? Empieza a imitar ese comportamiento. Y por otro lado, técnicas para disminuir las conductas, que son cuando hablamos de técnicas disruptivas o de conductas disruptivas que no hay ningún tipo de norma estricta para la aplicación, pero sí que es verdad que nos ayudan de alguna manera a disminuir ese comportamiento. ¿Qué conductas podemos llevar a qué técnicas tenemos? Ahora luego lo veremos aplicado en casos, ¿vale? De alguna manera tenemos, por ejemplo, la extinción, que es la primera técnica que yo os desaconsejo completamente a priori. Tiene que ser alguna conducta muy específica, muy concreta, y bueno, como hoy estamos hablando un poco en general, tampoco voy a entrar en todas las diapositivas que estabais diciendo, sino que voy a intentar daros una visión un poco general para centrarme en la parte más práctica, ¿vale? La extinción, que sería no atender un comportamiento, ¿vale? Pero no, en el aula hay un problema, que a lo mejor yo no atiendo el comportamiento como profesor, pero el resto como compañeros sí que atienden ese comportamiento. Entonces, yo en principio vamos a olvidarnos de esta técnica, sino que vamos a utilizar más el time out o el tiempo fuera, ¿vale? Que es sacar al alumno de esa situación de reforzamiento. Es decir, por ejemplo, Daniel insulta a su compañero, el resto de alumnos se ríe y se le saca de la actividad. Es Daniel, ven aquí, siéntate aquí delante conmigo, espérate ahí en la puerta de clase, espérate en el pasillo durante un tiempo. Ojo, siempre que apliquemos alguna de estas técnicas, primero tenemos que avisar al niño, es decir, Daniel, si vuelves a llevar a cabo un comportamiento como este, insultarte, vas a venirte y te vas a sentar aquí, a mi lado. ¿Vale? Entonces, de alguna manera hay que avisar, esto no puede ser así de repente. Se ocurre una segunda vez, entonces Daniel, vente aquí, siéntate aquí al lado de mi mesa. ¿Vale? Aproximadamente supongo que tiene que ser 1 minuto por año, es decir, que estamos trabajando con niños de 6 años, 7 años, por ejemplo, estamos en un aula con niños de 7 años, no podemos, ¿vale? Tenerle toda la clase con nosotros, pasados unos 7, 10 minutos, tenemos que decir, muy bien, Daniel, ahora vas a volver a tu sitio, porque tenemos que darle la oportunidad de que el niño lleve a cabo un comportamiento positivo, alternativo, para poder reforzarle, que os decía antes, ¿no? Entonces le devolvemos a su sitio y ahí sí con el aviso de si esto vuelve a ocurrir, ya el resto de la clase te quedas sentado aquí delante conmigo, o te quedas en el pasillo, o te quedas, pues, bueno, en función de algún tipo de comportamiento, ¿no? La sobrecorrección, que sería otra técnica o tarea reparadora, sería que el niño, de alguna manera, repare el daño causado. Por ejemplo, el niño ha pintado toda la mesa, entonces le damos una bayeta, un spray o algo, le decimos que tiene que recoger, limpiar esa mesa antes de algo, ¿vale? Luego está siempre el castigo, ¿vale? El castigo es aplicar una consecuencia negativa para el niño o quitar una consecuencia positiva. Yo soy mucho más partidario de aplicar una consecuencia, retirar una consecuencia negativa. Pero ojo
Aquí vuelvo a pararme en la comunicación, ¿vale? En cómo le contamos al niño que lo tiene que hacer. No es lo mismo decirle a Juan, Juan, si no terminan los deberes no sales al patio o al recreo. Vale, todo lo que empieza por si no, ¿vale? Haces esto, pasará esto otro, suena como amenaza, suena como un comportamiento con cierta agresividad y demás. Entonces yo os propongo cambiar la fórmula, que sería algo así, cuando hagas esto, entonces pasará esto. Cuando termines los deberes, entonces podrás salir al patio. Cuando termines de cenar, entonces te podrás comer el helado. Primero, el tono de voz en que nos dirigimos al niño es un tono más conciliador, más positivo, búsqueda de una acción más proactivo, ¿vale? Y no es tan amenazante, aunque me vais a contar, el hecho es lo mismo. Si para que el niño pueda salir al patio, tiene que haber terminado los deberes. Sí, eso es la norma. ¿Vale? Eso es la norma. Pero la manera de transmitir eso es una buena, es muy diferente, ¿vale? Entonces, no pretendáis o no contéis el castigo no es siempre darle algo negativo al niño, sino que también le podemos proponer quitarle algo positivo. Es lo mismo que el tiempo fuera, si os dais cuenta, ¿vale? El tiempo fuera, al final el objetivo, ¿vale? Es el niño sacarle de esa parte de reforzamiento, ¿vale? Las consecuencias, que es qué pasa después de que el niño lleva a cabo un comportamiento, ya sea, o sea, lleva a cabo un comportamiento el niño X, puede ser agradable, desagradable, positivo, negativo, el comportamiento, ¿vale? Todos los niños llevan a cabo espontáneamente comportamientos buenos, malos, regulares. Entonces, el comportamiento es una manera que el niño lleva a cabo a través de algún aprendizaje que él ha vivido y demás. Ahora, si no hay unas consecuencias detrás de ese comportamiento, una alabanza, un qué bien lo has hecho, me ha encantado cómo lo has hecho, o por ejemplo, o que no me ha gustado nada como lo has hecho, o esto no puede seguir así, eso va a tener algunas consecuencias, si no terminas las tareas en clase te vas a tener que quedar en el tiempo del recreo. O sea, si no pasa nada, el niño no va a saber nunca qué esperamos de él y como no va a saber si su comportamiento es bueno, malo, regular, porque no le damos ese feedback, ¿vale? No va a poder aprender a cambiar ese comportamiento. Mira, nosotros ya somos un poco más mayorcitos que los niños que estamos aquí, ¿no? Imaginaos, supongo que todos o tenéis o habéis tenido pareja en algún momento, ¿no? Pensar en dar por hecho determinadas cosas, ¿vale? Dentro de la pareja. Por ejemplo, no, a mi pareja ya sabe lo que me gusta, mi pareja ya sabe, ya, pero si yo no le digo si me está gustando cenar en tal sitio, cenar en tal, si yo no le doy ese feedback, ¿vale? De alguna manera no va a saber, va a intuir que me gusta, que no me gusta, ¿vale? Pero si a lo mejor yo le digo al cabo de 50 veces que hemos ido a un restaurante coreano que no me gusta nada el restaurante coreano y tal, pues entonces de alguna manera no lo sabía. A lo mejor mi pareja daba por hecho, porque yo no decía nada, que me gustaba. Entonces, no deis por hecho absolutamente nada con los niños, ¿vale? Y todas estas situaciones lo vamos a ver con algunos ejemplos. Este ratito que me queda después de esta parte un poquito más teórica, ¿vale? Que es un poco lo que hablamos en los diferentes másteres relacionados con dificultades de aprendizaje, dificultades con la psicología clínica, infanto-juvenil y demás, pues explicamos más un poco toda esta parte, ¿vale? Explicamos más un poco toda la parte, un poco más, mucho más en profundidad, claro, son 10-15 horas, ¿no? De todo esto, pero bueno, me apetecía daros una visión un poco general, aunque creo que lo vamos a ver mucho mejor. En estas no son casos prácticos, no son conductas, ¿vale? Vamos a coger una conducta aislada, evidentemente no os puedo contar todo el caso, sino una conducta aislada, ¿vale?
Y en estos 20 minutillos, 20, 30 minutillos aproximadamente, pues os voy a contar estos ejemplos y luego me preguntáis, ¿vale? Me preguntáis las cuestiones que queráis. Mirad, por ejemplo, Carlos, un niño de 6 años que ha empezado primaria este año y por lo tanto necesita mucho más tiempo para estar sentado, eh, necesita mucho más tiempo para estar sentado, tal, viene de infantil, donde se levantaba, ¿vale? Carlos es un niño que se levanta constantemente a sacar punta en el lápiz, a ir al baño, a decirle algo a la profesora o a algún compañero. Él no para quieto en su silla, se sienta mal, mala postura. Bueno, entiendo que los que trabajéis o habéis trabajado en el aula, de alguna manera sabéis un poco lo que os digo, ¿no? ¿Habéis tenido alguna vez algún niño con este tipo de comportamiento? ¿Vale? Entonces, de alguna manera, ¿vale? Pues no estaba quieto y tal. Su profesora ha intentado corregirle la postura. Le dice que se siente cuando se levanta. Le saca al pasillo en repetidas ocasiones por hablar en clase, por molestar al compañero. Le ha intentado premiar por sentarse, por estarse sentado, por dar puntos negativos por moverse. Bueno, esto es una cuestiones que pasa muy a menudo, que uno cuando ya lleva un comportamiento muy enquistado, de alguna manera este comportamiento te han enquistado, lo que conseguimos, ¿vale? O lo que se consigue es que hemos probado tantas cosas con el comportamiento, seguramente algunas esté bien, ojo, que lo hemos vuelto resistente, ¿vale? Se ha vuelto resistente o lo que llamamos, se ha reforzado de manera intermitente, ¿vale? Ese comportamiento, entonces no vamos a lograr, ¿vale? Por eso dice Carlos, aquí le decía a la profesora que no lo puede controlar, que no lo hace a propósito y dice que a veces para moverse se inventa excusas, porque es un niño que necesita moverse, hay niños que necesitan moverse más que otros, ¿vale? ¿Qué le proponemos o qué le propusimos en esta conducta? Algo tan sencillo como, ¿vale? Ya veis que son cuestiones sencillas, ¿vale? Vamos a intentar estar, es el objetivo general, en contra de Carlos para intentar unirnos a él, ¿vale? Es decir, que unos niños que son inquietos, que son movidos, que se mueven mucho y tal, cuando la situación necesita que el niño esté más tranquilo, es cuando más necesidad tiene de moverse, ¿vale? Entonces, el objetivo, ¿vale? No es, ¿vale? Exigirle que esté sentado, sino lo contrario, decirle cuándo se puede mover, porque vemos que es un niño que necesita más actividad, vemos que es un niño mucho más activo, ¿vale? Entonces, en este caso, la profesora que hizo elaboró el siguiente plan. Primero le nombró el encargado del material, ¿vale? De alguna manera se sentiría útil y ya no sería el movido, el inquieto, el que siempre está corriendo de aquí para allá, sino que de alguna manera era el útil, porque era el que iba a llevar, borraba la pizarra, el que repartía los libros, el que recogía folios y demás. Luego también, en el momento del trabajo individual, ¿vale? Se le llamaba a menudo para enseñar cómo iba la profesora, en lugar de esperar o que fuera la profesora quien fuera a su mesa para revisar cómo iba con el trabajo, le llamaba y decía, Carlos, por favor, ven a mi mesa. Entonces, de alguna manera, le permitíamos, el objetivo era permitirle ciertos momentos de movimiento, pero movimiento controlado, movimiento positivo, que se sintiera bien, ¿no? También pudimos poner en este caso señales visuales en su mesa, un stop, por ejemplo, pegado en su mesa, una señal visual como recordatorio, ¿vale? Y cuando lo vea, que se diga a sí mismo, tranquilo, espera, pide permiso. Me quiero levantar, vale, vale, stop, tranquilo, espera. Profesor, profesora, puedo ir al baño, puedo ir a hacer punta, puedo tal. Es darle cierto o envolver ese comportamiento, pero ojo, intentar que el niño esté sentado es como darse contra una pared. Vamos a intentar permitirle, el objetivo es permitirle ciertos periodos de movimiento, movimiento positivo, ¿vale?
Y luego, por último, evidentemente, también pudimos establecer en clase algunos juegos, ¿vale? Que implican control de movimientos, como por ejemplo jugar a estatua, mimos, de hacer de alguna manera gestos con las manos, con los pies, ¿vale? Pies sentado, el andar rápido y andar despacio, todo eso de alguna manera pues lo hemos podido hacer, ¿no? Y luego, sobre todo, una señal amiga entre profesor o profesora y el alumno. La profesora tiene o el profesor tiene que dejar de repetir constantemente él tiene que dejar de repetir constantemente. "Mm, Carlos, no te muevas, Carlos, siéntate, porque si no, al final el resto de la clase también lo sabe, el resto de la clase también se da cuenta. Tenemos que tratar de centrarnos que la profesora tuviera esa señal amiga como un golpecito en el hombro, como un golpecito en la mesa, como decir verde, por ejemplo, y de esta manera Carlos sabría que la profesora se está dirigiendo a él y lo que le quería transmitir o lo que le quería decir es, tranquilo, tengo que sentarme, tengo que volver a mi sitio, ¿vale? O sea, esa oportunidad de autocorrección, ¿vale? Aquí, con este caso, podemos ver un poco algunos tips o algunas intervenciones o algunas pautas que podemos llevar a cabo, ¿vale? Para aquellos niños mucho más movidos. En el sentido de lo que os decía antes, podemos ver este ejemplo de un niño un poquito más mayor, ya está en tercero de primaria, ¿vale? Que pierde muchas cosas. Pierde, por ejemplo, los deberes, el material para trabajos manuales, la fecha de examen, entregar determinados papeles en casa, ¿vale? Sus padres y profesores ya están cansados de decirle constantemente, Pablo, el ordenador, Pablo, la agenda, Pablo, no cojas el libro, Pablo, ¿vale? Han intentado solucionarlo de infinidad de maneras, como os comentaba antes, ¿no? Cuando nos llegan ya determinados casos ya los han probado muchas cosas, ¿no? Incluso en este caso tenían material doble. En casa, por un lado, tenían el libro de matemáticas, pero en el colegio otro, ¿vale? Pero aún así se le olvidaba preguntar la agenda. Bueno, también buscamos lo que se llama un compañero de supervisión que revisara que apuntaba todo en la agenda o que su hermano, perdón, le recordara que tenía que coger todas las cosas para la mochila, ¿no? Entonces, de alguna manera se olvidaba. Entonces, lo que establecimos aquí con él, sabiendo que a Pablo lo que más le gustaba era el deporte, pero también la mitad del día se quedaba sin ir a deporte, porque un día le faltaban las zapatillas de deporte, otro día le faltaban los calcetines, otro día le faltaba el bañador si le tocaba piscina. Entonces, de alguna manera, pues bueno, aprendimos, nos dimos cuenta que esa conducta del deporte era bastante motivante para él, ¿no? Entonces lo que hicimos con él fue no buscar gente externa que le recordara las cosas, sino que fuera él, ¿vale? El que no se olvidase las cosas, ¿vale? Sin la necesidad del control externo. ¿No está claro una cosa? Para que cualquier comportamiento se convierta en interno, tiene que existir o tiene que haber uno externo. Es decir, para que haya autocontrol, tiene que haber habido un control externo. Para que haya una motivación interna, tiene que haber habido previamente una motivación externa, ¿vale? Entonces lo que hicimos fue coger la bolsa de deporte, empezamos con la bolsa de deporte y le pusimos una tarjetita, ¿vale? Le pusimos una tarjetita con todo lo que debía contener la bolsa de deporte. En este caso se dibujaron las zapatillas, se dibujó el bañador, se dibujó la toalla, los calcetines, la camiseta, las 4 o 5 cosas que debería contener. Y luego a través de un programa de autoinstrucciones, ¿vale? O con la finalidad de que se convirtiera en autoinstrucciones, lo que hicimos fue que primero los padres desde casa hacían con él la bolsa de deporte, ¿vale? Y en el colegio los profesores, ¿vale? Y ayudaban a Pablo haciéndolo, revisando con él la etiqueta. ¿Cómo se hace esto? Venga, Pablo, vamos a hacer la bolsa de deporte. A ver, ¿qué necesitamos? Dilo en voz alta. Necesitamos los zapatos. ¿Están los zapatos dentro? Sí, ok. Tic.
¿Está el bañador dentro? Sí, tic. ¿Está la toalla? ¿La tenemos? Tic, 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 así hasta que tuviera toda la checklist, un poco, toda la lista, hubiera hecho el checklist, ¿no? Entonces, al principio, poco a poco eran los padres y el profesor que la acompañaban a hacer esa bolsa de deporte, pero con el tiempo, simplemente tanto padres como profesor ya le dejaban más y le decían, Pablo, acuérdate de mirar la etiqueta, ¿vale? Y de alguna manera, evidentemente, se lo reforzaba, se le reforzaba. Y, por ejemplo, le podíamos poner un refuerzo al final del trimestre, como por ejemplo, perdón, podía renovar las zapatillas de deporte si durante todo el trimestre, pues de alguna manera había llevado la bolsa todos los días o no se había olvidado nada dentro de la no se había olvidado nada dentro de esa lista, ¿no? Que él traía o que él llevaba hecha. Entonces, si os dais cuenta, ¿vale? Aquí el objetivo o lo que se pretende, ¿vale? Es apoyar un poco y buscar alguna responsabilidad en el niño, ¿vale? Buscar alguna responsabilidad en el niño para, ¿vale? Que, pues bueno, sea él el responsable y tenga alguna motivación. Por eso os decía, una motivación interna de no olvidarse las cosas, quizá tiene que pasar, ¿vale? Por una motivación externa, como por ejemplo bueno, aún lo voy a hacer por renovar mis zapatillas. Estupendo, no os preocupéis, ya llegará el momento, ¿vale? Y luego ya, de alguna manera, si os dais cuenta, generalizamos este comportamiento a otras situaciones. Poco a poco, ¿vale? Y situación tras situación, ya que Pablo estaba motivado, ilusionado con este pequeño truco, ¿vale? Que le ayudaría a no ser tan despistado, se generalizaba luego a la mochila y demás. Mira, ahora mismo, antes aquí, hace pues, a las 5 de la tarde, hace 2 horas, lo estábamos haciendo aquí en el despacho con una niña con TDA, ¿vale? Con déficit de atención, que también ya sabéis que, vamos a ver, esto no significa, no solo esto se hace con niños con TDA, se hace con niños despistados, ¿sabéis? Entre el despiste y el TDA hay un grado de intensidad importante. Esta niña específicamente que tenía aquí, que ha venido esta tarde, tiene TDA y siempre se olvida o el Chromebook o el cuaderno o el estuche o la botella de agua, siempre se le olvida en clase. Creo que los padres incluso tienen como dos Chromebooks, tiene uno en clase y otro en casa por si acaso se olvida, ¿no? Entonces, de alguna manera, hemos hecho con ella esto hoy, o sea, se ha llevado una etiqueta, se la ha puesto en la mochila con 4 cosas que tiene que llevar, ¿no? Porque si no, al final es si le regañamos, si le castigamos, si le echamos la bronca, si buscamos que sus padres vayan a recogerlo y tal, al final no existe o no está este aprendizaje. Entonces el objetivo es que exista este aprendizaje, ¿no? Que esté este aprendizaje, ¿vale? Bien, fijaros en este caso, ¿vale? Fijaros en este caso de un niño de 8 años que se comporta, han intentado desde el colegio que se comporte de una manera adecuada en la fila del recreo, ¿vale? Le han repetido hasta la saciedad las normas, le hemos dicho, no se corre por el pasillo, no hay que salirse de la fila, no hay que, ¿vale? Todo empezaba por no, ¿vale? Lo han conseguido, sí, lo han conseguido de alguna manera, ¿vale? Pero ahora Ramón va cada día un comportamiento nuevo. Un día 4 patas, otro día va botando el balón en la fila, en la espalda del compañero, otro día se cuela y adelanta a los compañeros en la fila, otro día va gritando en la fila, o va dando palmas, o va dando saltos, ¿vale? Pero, ¿ves? En fin, cada vez que sale al patio sorprende con una conducta nueva. Bien, los profesores han conseguido controlar el comportamiento simplemente diciéndole que no, ¿vale? Pero no ha habido un aprendizaje de conductas alternativas. Entonces, como no ha habido este aprendizaje de conductas alternativas, no podemos decirle al niño, o nadie le ha dicho al niño cómo tiene que hacer, ¿vale? Entonces, ¿veis? Dar las órdenes o dar las normas en positivo era la primera actuación o la primera acción, ¿vale? Nadie le decía lo que tenía que hacer, sí lo que no tenía que hacer, no correr, no gritar, y él era obediente, lo hacía, ¿vale? Entonces, primero, en este caso, le dimos cómo debería comportarse
comportarse o cómo tenía que comportarse para felicitarle, para decirle que bien, qué se esperaba de él, ¿no? Entonces aquí una frase como voy a ir detrás de Borja como si fuera su sombra y voy a cerrar la boca como, con una cremallera como si llevara agua dentro. Ya está. Soy la sombra de Borja y la boca cerrada con cremallera. Y de esta manera, ¿vale? Pues poco a poco, ¿vale? Él va adquiriendo determinados comportamientos porque le estamos diciendo. Por eso insistía antes en esa importancia, ¿vale? De decirle al niño, ¿vale? ¿Qué se espera de él? No lo que no se espera de él, ¿veis? Porque aquí simplemente con este hecho nos hubiese facilitado, nos hubiese ahorrado un problema serio o grave, ¿vale? Voy a ir a algunos, me voy a saltar algunos, pero vale, fijaros en este caso, una niña de 8 años, ¿vale? Que ha empezado a presentar en clase de matemáticas algunos problemas, ¿vale? Cuando su profesora se sienta con ella para hacer las operaciones, ¿vale? En voz alta, le verbaliza lo que tiene que hacer y perfectamente realiza los ejercicios, lo sabe perfectamente y demás. Cuando está sola delante de la hoja de ejercicios, comete muchos errores. Por ejemplo, empieza la misma operación sumando, luego restando y demás, ¿vale? Por ejemplo, tiene 10 operaciones por hoja y terminan todas amontonadas con los signos de suma y resta mezclados, ¿vale? Si os dais cuenta, en este caso, no hay sí, cuando tiene una guía externa, es decir, cuando hay alguien sentado con él, diciéndole por aquí, cuida con esto, tal, entonces de alguna manera sí que se centra, sí que se concentra y sí que está atento, atenta en este caso a esas tareas, ¿no? Pero en el momento que está sola o en un examen o demás, pues entonces empiezan a haber estas dificultades. ¿Qué proponemos aquí? Algo muy sencillo. No os tenéis que ir a algo complicado, sino algo muy sencillo, ¿vale? Primero, mejorar el acceso a la información relevante. ¿Cómo? 4 operaciones por hoja. Esto de todas las operaciones, coger una hoja, dividirla en 4, una operación a cuadrante derecho, izquierda, abajo, derecha y abajo izquierda, ¿vale? Las 4 puestas aquí. De alguna manera buscamos un sistema de identificación, porque acordaros de la información relevante. El niño, la niña en este caso, tiene que ver esa información relevante. Entonces se nos ocurrió a lo mejor empezar subrayando de rojo las sumas, de verde las restas, ¿vale? Para que de manera visual viera que lo rojo son sumas, siempre van a ser sumas lo rojo. Lo verde van a ser restas, ¿vale? Y luego ayudarle a Nuria a pasar por el signo de operación. ¿Cómo se hace esto? Por ejemplo, si pone 345 más 125, que haga 1 más 3, ¿vale? Luego 7 más 8, 3 más 5, es decir, que haga este proceso y no diga suma, resta, porque a lo mejor empieza sumando y luego termina restando. Sobre todo esto ocurre al principio de que los niños adquieren estas habilidades, ¿no? Entonces, luego también podemos, se establecieron en este caso algunas estrategias para aumentar el rendimiento y favorecer la atención, ¿vale? Es decir, enseñar al profesor las cuentas, las operaciones escritas con la separación y con los colores separados, ¿vale? Y luego, cada vez que hiciera estas 4 operaciones, que nos las trajera a la mesa del profesor, revisamos y otra vez volvemos a lo mismo con otras 4 operaciones más, ¿vale? Entonces, si veis, son pequeños tips o pequeñas estrategias que a través de determinadas pautas que tienen que ver con el control de determinados comportamientos, conseguimos que tengamos una conducta menos disruptiva o que tengamos una conducta más facilitadora, como decía alguien por el chat hace un rato, una conducta más facilitadora del aprendizaje. ¿Vale? No solo dentro del aula tenemos el tema aprendizaje, sino que también tenemos el tema comportamiento, cómo uno aprende también es importante por un lado. Y luego también tenemos el tema emocional. El tema emocional, pues bueno, de alguna manera también se ve reflejado en el aula y de alguna manera, de manera muy intensa, se ve reflejado también en
el comportamiento y el rendimiento académico. O sea que aquí tenemos un vértice, dos vértices, tanto los problemas de comportamiento como los problemas emocionales, como los problemas de aprendizaje o las dificultades de aprendizaje, los tres de una manera u otra intervienen en el rendimiento académico o determinan el rendimiento académico, ¿vale? Vuelvo para atrás porque os quería contar este caso por esta parte emocional que os hablaba ahora, ¿no? Para que no quede que solo he hablado de conducta, sino que también, y que solo he hablado de aprendizaje, sino que también influye o también determina esa parte emocional. Fijaros en esta niña ya más mayor, de 12 años, que está diagnosticada, estaba diagnosticada de TDAH, ¿vale? Acude al psicólogo porque últimamente sus padres y profesores se han dado cuenta de que está muy triste, está decaída, apenas habla, a nivel social está un poco inhibida, ¿vale? Ha bajado notablemente su rendimiento académico, está sola en el recreo, no interactúa, ¿vale? Entonces, si os dais cuenta, tenemos aquí un factor emocional que de alguna manera está afectando a este factor de rendimiento, a este rendimiento académico, ¿no? Natalia es consciente de que el resto de los compañeros la rechazan, no quieren hacer trabajos con ella, no le invitan a cumpleaños, no juegan con ella en el recreo y no se quieren sentar a su lado. Ella ha intentado hacer caso en todo, incluso cuando lo dicen, ves dónde está Luis y dile que es feo, ves y dile a Juan que es tonto. Ella ha entrado en ese juego por esa parte de reconocimiento social, hace tonterías para que se rían, copia lo que hacen los otros para ser admitida, pero siempre la terminan pillando a ella, ¿vale? Siempre es ella la mala, siempre la que está castigada, ¿no? Pero todo estos esfuerzos que ha hecho Natalia de alguna manera han sido en vano y ahora piensa que, fíjate, no tengo solución, todo es culpa mía, primero lo de que voy mal en los estudios, luego que los enfados, broncas en casa, luego que si soy diferente, luego que si me tengo que tomar una pastilla, luego que si estoy más sola que la una y nadie quiere estar conmigo, que no me aguantan, ¿vale? O sea, estas dificultades sociales que de alguna manera pueden aparecer y aparecen también en niños con TDAH, ¿vale? Es verdad que de alguna manera aparecen estas dificultades sociales porque quizás son niños muy intensos, ¿vale? Son niños que se hace un poco pesado, ¿vale? Estar con ellos, de alguna manera, ¿eh? No siempre, pero de alguna manera son niños, pues eso, son difíciles, entonces hay que darle estrategias sociales, ¿no? ¿Cómo? Entonces, en este caso, a Natalia lo que les enseñamos esto ya mucho más a nivel departamento de orientación, a nivel psicólogo privado, a nivel, pues bueno, si os dais cuenta, mucho más individualizado, no en el aula, ¿vale? Pero sí que es verdad que nos plantearíamos programas de resolución de problemas, es decir, que le enseñemos a Natalia a resolver, a enfrentarse con un problema, ¿cómo? Definiendo bien el problema, viendo, es decir, no sé, Juan me ha llamado tonta, por ejemplo, esto es un problema, ¿no? O Juan no quiere jugar conmigo, esto es un problema que me puedo encontrar yo en el aula o en el recreo. Hay que darle diferentes alternativas de resolución de problemas, ¿vale? Todas las que se le ocurra. Pues puedo insultarle yo, puedo pegarle, puedo decirle que, puedo buscar al profesor. Luego ver también y analizar con Natalia todas las posibles consecuencias de esas soluciones. Y una vez que hayamos visto todo esto, ¿vale? Y una vez que hayamos visto todo esto, ¿vale? Sí ayudarla y que ella tome una determinación y la mejor, evidentemente, o la que tenga una conducta más positiva y que de alguna manera la lleve a cabo, ¿vale? Y luego, por último, también establecimos un grupo de habilidades sociales donde se trataban determinados cómo tratar al resto, cómo respetar al resto, respetar sus tiempos, el contacto físico, todo este tipo de cosas, pues bueno, de alguna manera el no ser muy avasallador y demás, todo esto se trabajó. A nivel de aula, a nivel de colegio, sí que se pudo hacer o sí que se puede llevar a cabo un plan con el tutor, ¿vale? Un plan de tutoría
donde aparecían tutorías individuales para resolver situaciones sociales que ocurrían en el colegio, pero también se establecieron en el plan de acción tutorial también determinadas acciones que dependen del Departamento de Orientación también con el apoyo del tutor, que tiene como objetivo aumentar la cohesión grupal, por un lado, ¿vale? Que tiene como objetivo también enseñar a tratar a los compañeros con respeto, la empatía y demás, ya no solo de ella, sino también del resto del grupo, pues de alguna manera que los compañeros entendieran ese comportamiento que tenía o que llevaba a cabo Natalia, ¿vale? Os quiero contar un último caso bueno, pues para, sobre todo ¿vale? Este más conductual de un grupo, ¿vale? Más porque también trabajamos en grupo y luego ya, pues bueno, de alguna manera cierro la sesión y todas las dudas que tengáis y que queráis que compartamos y demás, pues bueno, la vamos, las vamos compartiendo, ¿vale? Me vais comentando. Bien, esto es una clase, Alberto, ¿vale? Que tiene 8 años, está en tercero de primaria, y sus amigos y sus compañeros en clase, ¿vale? Juan, que su profesor, se queja de él y que unos cuantos de la clase hacen que el grupo sea un grupo movido, ¿vale? Un grupo intenso, un grupo difícil, ¿vale? En música, por ejemplo, las dificultades para que Alberto y unos alumnos más se controlen son enormes, así como para que estén quietos y atentos. Todo el rato están hablando, tocando los instrumentos de percusión, levantándose de la silla, no dejando escuchar la música al resto de compañeros, molestando. Su profesor ha probado de todo, castigarles, premiarles, dejarles, y nada es eficaz. A veces con el premio les motivaba, pero al cabo de un rato, si no lo conseguían, se frustraban y era peor, ¿vale? Su profesor está desesperado, ya no sabe qué hacer, ¿vale? Por eso, de alguna manera, utilizamos en este caso, no sé si ha quedado, voy a hacer un paréntesis, porque no sé si ha quedado lo suficientemente claro, estoy pensando ahora, que en todos los casos anteriores, cuando el niño lleva a cabo el comportamiento esperable, deseado y que le hemos pedido, tenemos que reforzar este comportamiento. Aunque sea decirle a Alberto que bien lo has hecho, que orgulloso estoy de ti. Y hay que reforzarle siempre al principio del comportamiento, de la conducta, siempre. Poco a poco luego ese refuerzo va disminuyendo y lo vamos haciendo de manera a lo mejor, pues oye, Juan, qué bien esta semana, lo has hecho fenomenal, has estado todos los días sentados en tu silla, has salido bien al patio, y luego de una manera intermitente, quiere decir que el niño tampoco sepa cuándo va a aparecer ese refuerzo, ¿vale? Creo que ha quedado claro ahora que siempre, siempre, siempre que el niño lleva a cabo la conducta deseada, tenemos que reforzarlo, ¿vale? En este que os contaba de Alberto ahora, si os dais cuenta, se intentaron hacer muchas cosas, muchas de estas cosas estaban bien, pero aquí lo que propusimos es una técnica que se llama coste de respuesta, ¿vale? Es una técnica para disminuir comportamientos negativos, ¿vale? Que va combinada con el refuerzo, que es una técnica para aumentar las conductas alternativas, ¿vale? Lo primero que hacemos, ¿vale? Es una lista de actividades atractivas para la clase. Entre comillas, ¿qué premios queréis contarme? Oye, pues es la clase de música, por ejemplo. Poder traer la música que queramos de casa. Poder poner bailes de TikTok y hacer bailes de TikTok entre todos. Poder más tiempo de recreo. Cualquiera de las actividades, ¿vale? Que de alguna manera veamos, ¿vale? Que el grupo nos cuente que para ellos son positivos. ¿Vale? Dos, los premios. Antes de empezar la clase anotábamos el premio que ya tenía. 10, en los últimos 15 minutos de clase vamos a grabar un TikTok entre todos. ¿Vale? Lo ponemos bien grande en clase. Vale. Ahora bien, ¿cómo podrían conseguir ese premio? Si, por ejemplo,
se dibujaban unas caritas, como las que os he puesto ahí, o unos circulitos en la pizarra. Cada vez que el grupo llevaba a cabo un comportamiento disruptivo, que habremos definido antes, por ejemplo, la norma en este caso, pues os pongo aquí, puede ser la que queráis, ¿eh? Pero fue, si no estáis sentados y en silencio, ¿vale? Y quietos cuando yo diga silencio. Es decir, si yo que soy el profesor digo silencio, en ese momento todos tienen que estar sentados y quietos. Ante la norma, si todo el mundo está sentado y quieto, yo no pasa nada. Ahora, si veo que hay alguien que está moviendo, alguien que sigue saltando, alguien que sigue corriendo, alguien que sigue, borro un fallo. ¿Vale? Una de esas 7 caritas que he puesto. Si al final de la clase les queda alguno de estas caritas que hemos hablado, si les queda alguno al final de la clase, ¿vale? Entonces podrían acceder al premio. El premio evidentemente es grupal. Esto tiene su lado positivo y su lado negativo. El lado positivo es que a lo mejor, pues bueno, que algunos se benefician del premio sin a lo mejor habérselo merecido, pero también tiene la cuestión de que en algún caso los alumnos más disruptivos quizás son controlados por el propio grupo. Yo no tengo que ir a pararles, sino que son los compañeros quien de alguna manera, siéntate que si no nos vamos a quedar luego sin el TikTok, ¿vale? De alguna manera lo están generalizando, ¿vale? Entonces, es eficaz, ¿por qué? Porque la orden verbal está apoyada con imágenes, los niños ven los fallos que les quedan en la pizarra, tenemos una orden verbal, pero también tenemos los circulitos que nos quedan para que los voy perdiendo de alguna manera para no poder acceder a ese premio. Utilizamos una imagen visual como recordatorio, utiliza el refuerzo en el castigo, aunque está implícito el castigo, evidentemente si no lo consiguen se quedan sin el premio, pero parto de algo positivo, parto de la parte positiva de que yo os doy 10 minutos para grabar un vídeo de TikTok. Ahora os pido algo a cambio y ese cambio que os pido, y ese conducta que os pido a cambio es esto, esto y esto. ¿Vale? No hay frustración a priori ante los fallos porque tengo más oportunidades, ¿vale? Cuando borro el primer circulito, vale, el resto puede decir, jo, qué rollo, tal, nos hemos quedado así, pero de alguna manera tengo 2, tengo 3, tengo 4 más, ¿vale? Aumenta también esta técnica la cohesión grupal porque entre ellos se pueden ayudar. Es verdad que siempre puede haber algún enfado de, jo, es que Luis siempre se está levantando, jo, es que con Luis nunca vamos a ganar. Bueno, siempre puede haber alguna queja, pero a priori, de manera general, intentamos que aumente la cohesión grupal. Y sobre todo hay un cambio de actitud de los compañeros entre los alumnos con dificultades, ya sea de estar sentado, de hablar y tal, porque de alguna manera el resto le ayuda para conseguir, porque todos queremos conseguir un premio, ¿vale? Y también la presión del grupo también hace que estos alumnos con este comportamiento más disruptivo, de alguna manera, ¿vale? Se autocontrolen y les lleven a controlar. ¿Vale? Bueno, de esta manera he tratado de hacer un repaso muy por encima, como os decía antes. Normalmente invertimos un par de fines de semana en hablar muy bien de todo esto. Invertimos también ahora estamos trabajando en un curso de experto, experto en dificultades conductuales y emocionales, ¿vale? En el curso de experto online, ¿vale? Donde de alguna manera abordamos no solo esta parte conductual que os he hablado yo, sino también la parte emocional, es decir, trastornos del estado de ánimo, trastornos de ansiedad y demás, cómo todo esto, cómo podemos modificar más todo lo que es el rendimiento académico a través de este comportamiento, a través de esta conducta que están tan presentes en los niños. Voy a abrir un turno breve, no una sesión clínica breve, ¿vale? De 15 minutillos aproximadamente, pues si alguien tiene alguna duda, pero no me gustaría cerrar la sesión sin recordaros que educar o educación, ¿vale? Es todo lo que tiene un efecto en el niño. Quiere decir, todo lo que hacemos con el niño, cómo le decimos las cosas, cómo le transmitimos las cosas,
y demás, de alguna manera tienen efecto positivo o no tan positivo o negativo en el niño, ¿no? Entonces, como todo, cualquier comentario, cualquier gesto verbal o no verbal que tengamos con el niño, de alguna manera, ¿vale? Esto se va a ver, ¿vale? Implicado y reflejado en el niño, ¿vale? Entonces, todos los que estamos dedicados o nos dedicamos a la educación de los niños, de alguna manera tenemos que tenerlo presente, ¿vale? Y sobre todo recordar que un niño con dificultades en el rendimiento académico puede ser un niño vago, puede ser, o puede ser un niño, pero normalmente detrás de un niño con dificultades en el rendimiento académico, una disminución del rendimiento académico, puede haber un problema psicológico, es decir, un problema conductual, un problema emocional o más bien también un problema psicopedagógico como un problema de aprendizaje, que hay que saber identificar y detectar a tiempo para poder establecer la rutina y las estrategias necesarias para resolverlo, porque si no, de alguna manera vamos a terminar exigiendo al niño cosas que no puede por otros motivos y de alguna manera también la autoestima, el autoconcepto, la autoimagen y su percepción académica va a ir poco a poco minando, ¿vale? Y de alguna manera vamos a llegar, o se puede llegar quizá a ese fracaso escolar que es el que pretendemos evitar y sobre todo que el niño sea feliz, vaya con, que hace entre todos, hacer los deberes, estudiar es aburrido, sí, es mucho más divertido la play, es mucho más divertido salir con los amigos, es mucho más divertido ver la tele, por supuesto, ¿vale? Esto nos ha pasado a todos. O sea, tampoco estamos buscando a niños que vayan con, qué bien, tengo 3 hojas de deberes, o qué bien, tengo 7 exámenes esta semana. No, ese no es el objetivo, ¿vale? Bueno, pues un placer haber estado con vosotros esta tarde, haber podido transmitiros un poco estas dificultades conductuales, una manera de enfrentarnos a algunas de ellas y algunas emocionales que hemos estado hablando. Y si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, tenéis el chat. Yo puedo ir repasando mientras me vais. Aquí tenía una pregunta. Bueno, si alguien quiere hablar, evidentemente que levante la mano y le damos paso, ¿vale? ¿Estas técnicas sirven también para niños con TDAH? Preguntaba Karen. Evidentemente, Karen, son técnicas que de alguna manera, pues bueno, se pueden conseguir o se pueden trabajar, ¿no? Con niños con TDAH por un lado o niños simplemente despistados y como os decía antes, creo que la he respondido, ¿vale? De alguna manera, todos los niños con estas dificultades de aprendizaje o con estas TDAH, nosotros trabajamos de esta manera también, ¿vale? O sea, no, es decir, no tanto la intensidad de la conducta, sino la conducta. El niño despistado, me da igual que sea despistado por un motivo A, B o C, o simplemente porque tiene un TDAH. ¿Vale? Entonces, trabajamos de la misma manera. Eh, a ver, un segundito, que tengo... vale, vale, bueno, el certificado y estas cosas no me corresponden, ya las tenéis ahí. Bueno, aquí hay una pregunta que una compañera dice, vale, ¿y si se ríe e insulta a los otros compañeros cuando felicitas por la buena conducta? ¿Vale? Evidentemente, uno puede pues bueno, siempre hay, ¿no? Dentro del aula un niño que yo felicito. Oye, Juan, por ejemplo, voy a ponerse el ejemplo, ¿no? Juan, qué bien lo has hecho. Juan, qué bien qué bien has presentado el trabajo. Juan, qué orgulloso estoy de ti. Y el resto empieza, ah, ya está Juan, ya está Juan, ya está Juan, ¿no? Siempre Juan, siempre Juan. Primero, de alguna manera, el profesor tiene que tratar de no centrar siempre, no exceder. Esto normalmente lo que cuenta Elia normalmente tiene que ver con un exceso de refuerzo, ¿vale? Quizá ha sido muy reforzado en el aula
y si no, de alguna manera también lo que podemos transmitir o con lo que podemos llevar a cabo no es con una consecuencia negativa a esos niños pues esos niños que se están burlando, que están haciendo ese comentario, ¿vale? Eh, Aquí me pregunta Lairis si las técnicas varían de acuerdo con la edad. Bueno, hay técnicas que son más eficaces para una edad que para otra, ¿vale? Estas que os he contado yo en primaria y secundaria, para esa edad, de 6 a 12, de 6 a 14, de 6 a 16, son bastante útiles. Es verdad que para alumnos un poquito más mayores, de primaria, de la ESO, de bachillerato, de secundaria, ¿no? También son útiles y también las utilizamos, pero quizá hay que adaptarlas un poco, ¿no? Pero las técnicas de modificación de conducta que hemos visto al principio y las técnicas posteriores que os he ido contando son útiles hasta para los adultos, ¿vale? Bien, Karen dice que puedo hacer si un niño de 11 años que desde casa se le premia por todo, es decir, por si hace los deberes, se le compra un juguete y si no le das nada a cambio no quiere colaborar, ¿qué hago? Pues al principio lo que hay que hacer es establecer un refuerzo que cada vez tenga que emitir más comportamiento para obtener el refuerzo. Es decir, si yo le compro o si está acostumbrado a que todos los días le compre algo, ¿vale? Por hacer las tareas, lo que tengo que hacer es, bueno, al principio lo hago así, pero luego poco a poco lo que le digo es, vale, yo te compro un coche si el viernes, o una cosa, si el viernes, si el lunes, martes, miércoles, jueves y viernes has hecho la tarea. Es decir, que necesite más esfuerzo para conseguir el mismo refuerzo. Y luego que de alguna manera sea el refuerzo intermitente, ¿vale? Mm, bueno, claro, lo que me ha preguntado Laura aquí, podía estar 3 días hablando, Laura, que te gustaría que hablara de estrategias cuando se trata de niños que son muy agresivos y se cuenta con poca participación positiva de la familia. Es complicado porque al final niños agresivos tenéis que seguiros por el ideario del colegio, todos los colegios y con poca participación. La agresividad no está permitida en el aula, la agresividad hay que castigarla de alguna manera, ¿no? O tiene que tener alguna consecuencia para evitar que se repita. Si la familia no colabora, en el colegio tendrá un ideario, unas normas que pues pueden aplicar y pueden llevar a cabo, ¿no? No sé si todos vosotros, todos los que estamos, no os veo, no lo sé, trabajáis con niños. Supongo que, bueno, muchos sí, ¿no? Pero todo lo que nos dice toda la gente que trabaja con niños es que, los que trabajamos con niños siempre decimos que lo difícil no son los niños, sino los padres. Los niños son bastante más sencillos, ¿vale? Entonces sí que es verdad que cuando no contamos con la colaboración de los padres es complicado. Intentar buscar la implicación del resto, ¿vale? Bueno, quizá la economía de fichas sería una buena estrategia para reforzar positivamente una conducta, como sentarse o tener una mejor conducta. Cualquier tema, cualquier refuerzo, ¿vale, Mario? No hay que complicarse. Yo siempre digo a los docentes, por favor, no os compliquéis, porque si os complicáis mucho poniendo a cabo economía de fichas, contratos, tal, por un comportamiento muy que a lo mejor vas a tener que invertir tanto tiempo, al cabo de 3 días lo vas a abandonar. Esto es como el que se apunta al gimnasio, volviendo yo a mi ejemplo anterior. El que se apunta al gimnasio se va, se compra toda la equipación el primer día y dice, yo voy a ir todos los días 3 horas. Al cuarto día no se puede mover, ¿vale? No se puede mover de las agujetas que tiene. Entonces, como no se puede mover con las agujetas, ya lo abandono y digo, esto me cuesta mucho, esto es mucho esfuerzo, tal. Y poco a poco, entonces yo creo que es mejor, menos es más, ¿vale, Cristina? Perdona que te había dicho otro nombre. ¿Vale, Cristina? Entonces, de alguna manera, ese es el objetivo, ¿no? Ese es el objetivo. Buscar conductas muy concretas, ¿vale? Buscar conductas muy concretas con la finalidad, ¿vale? De poder, bueno, poder intervenir, ¿no? Y que sea mucho más eficaz la intervención. Bueno, nada, Damelis, muchas gracias.
Muchas gracias a ti. Nada, que le gusta mucho a Danelis, comenta de la forma, las estrategias muy claras, muy prácticas, muy rápida y que no por sencilla, no por más complicadas, voy al revés, no por más complicadas, ¿vale? Van a ser más eficaces. Cuanto más sencillas muchas veces, primero, si es muy sencillito lo puedo mantener más en el tiempo, ¿vale? Y como lo puedo mantener más en el tiempo, va a llegar a ser más eficaz, ¿vale? Entonces, bueno. Muchas gracias a todos por la participación, por los comentarios que estáis poniendo en el chat, ¿vale? Y muchas gracias por las preguntas, ¿vale? Bueno, como os decía antes, el objetivo de la sesión clínica era daros algunas pinceladas de algunas maneras de resolver, pero que tengáis en cuenta que muchas veces la conducta es la punta del iceberg, ¿vale? El iceberg de todo lo que hay debajo. Ya puede ser dificultades de aprendizaje, ya puede ser... Pero ojo, un niño que se comporte mal, aunque esta parte de la punta del iceberg, un niño que se comporte mal no significa que tenga que, no es porque tenga que tener algún problema en casa ni en el colegio, no siempre, ¿vale? Porque es que muchas veces sí que, uy, este niño tiene una familia muy disfuncional, una familia muy disruptiva, por eso lleva a cabo estos que influye, está claro, ¿vale? Pero no es determinante, entonces tampoco quiero que le echemos siempre la culpa a los padres, porque los padres siempre intentan hacerlo todo de la mejor manera, ¿vale? Con la mejor intención. Hay algunos que no saben hacerlo de otra manera, ¿vale? Bueno, y aquí dice cómo desde la clínica verificamos que el profesor si está haciendo lo que le recomendamos hacer. Es válido visitar el cole cada cuánto o mejor articular con el psicólogo educativo. Damari, yo por tiempo, por Madrid, pues es complicado por Madrid moverse y tal, lo que suelo hacer son llamadas telefónicas, intentar hablar, intentar coordinarme con el centro para ver si estamos haciendo lo mismo. Pues en función, yo creo que cada 3 semanas, 4 semanas, cada mes, es un buen momento hasta que más o menos esté todo encauzado, ¿no? En función del objetivo. Pero, o a través del orientador del colegio, ¿no? A través del orientador o psicólogo educativo, como planteabas tú, también es una buena opción. También es una buena opción para hacerlo. Pues bien, en Ecuador ya lo ha hecho y bueno, se comunica con la psicóloga y te hacen una cita. Bueno, es una opción, Cristina, al final, ¿no? Comunicarlo a través de comunicarse con el colegio y que el colegio pues, nos dé una cita. Chicos, un placer, como siempre, compartir este ratito. Se me ha hecho muy corto, se me ha hecho muy corto. Me gustaría haberos podido contar muchas más cosas, pero bueno, creo que de alguna manera he tratado de resumir, ser concreto en algunas situaciones y bueno, espero que tengáis ocasión de ponerlas en práctica y sobre todo hay que darle un tiempo para que funcionen, ¿eh? Esto no es lo hago un día y funciona. Nada lo llevo, lo pongo y funciona, sino que tengo que darle un tiempo prudencial, ¿vale? Y la segunda parte, espera. Siempre hay muchas partes, ¿vale? Muchas gracias a todos por compartir esta tarde, los que estamos por aquí en este lado y los que estéis por allá mañana. Ha sido un placer y nos vemos pronto, seguro por algún sitio. Hasta luego, chao. ¿Quieres estar al día de todo lo que ocurre en ISEP? Síguenos en las redes sociales y no te pierdas de nada. Actualidad, secciones clínicas, eventos, vida estudiantil y mucho más. Podrás encontrarnos en Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram y YouTube. Conviértete en el protagonista de nuestros perfiles sociales. Cuéntanos cómo está siendo tu experiencia en ISEP. Muéstranos tu día a día, comparte las fotos de tus mejores momentos y recuerda de etiquetarnos o de usar el hashtag experienciaISEP. Así podemos compartir el contenido con el resto. ISEP, un lugar donde las grandes cosas pasan. Con ISEP siempre sumas.